Introducción. En este video haré un repaso del número de victorias, derrotas y empates del Club Nacional de Fútbol de Uruguay en su enfrentamiento contra clubes venezolanos. Contra Academia Puerto Cabello. Total, 2 partidos por Copa Libertadores terminados en 2 victorias. De local, un partido terminado en una victoria. De visitante, un partido terminado en una victoria. Contra Deportivo Galicia. Total, 2 partidos por Copa Libertadores terminados en 2 victorias. De local, un partido terminado en una victoria. De visitante, un partido terminado en una victoria. Contra Deportivo Táchira. Total, 4 partidos por Copa Libertadores terminados en 2 victorias, un empate y una derrota. De local, 2 partidos terminados en una victoria y un empate. De visitante, 2 partidos terminados en una victoria y una derrota. Contra Deportivo Valencia. Total, 2 partidos por Copa Libertadores terminados en 2 victorias. De local, un partido terminado en una victoria. De visitante, un partido terminado en una victoria. Contra Estudiantes de Mérida. Total, 4 partidos por Copa Libertadores terminados en 3 victorias y una derrota. De local, 2 partidos terminados en 2 victorias. De visitante, 2 partidos terminados en una victoria y una derrota. Contra Metropolitanos Fútbol Club. Total, 2 partidos por Copa Libertadores terminados en 2 victorias. De local, un partido terminado en una victoria. De visitante, un partido terminado en una victoria. Contra San Cristóbal. Total, 2 partidos por Copa Libertadores terminados en 2 victorias. De local, un partido terminado en una victoria. De visitante, un partido terminado en una victoria. Contra Unión Maracaibo. Total, 2 partidos por Copa Libertadores terminados en una victoria y un empate. De local, un partido terminado en un empate. De visitante, un partido terminado en una victoria. Contra Zamora. Total, 2 partidos por Copa Libertadores terminados en 2 victorias. De local, un partido terminado en una victoria. De visitante, un partido terminado en una victoria. Contra Zulia Fútbol Club. Total, 2 partidos por Copa Libertadores terminados en un empate y una derrota. De local, un partido terminado en una derrota. De visitante, un partido terminado en un empate. Resumen estadístico. Cantidad total de victorias. Nacional desde 1899 hasta 2025 ha ganado 18 partidos contra clubes venezolanos. Cantidad total de empates. Nacional desde 1899 hasta 2025 ha empatado 3 partidos contra clubes venezolanos. Cantidad total de derrotas. Nacional desde 1899 hasta 2025 ha sido derrotado en 3 partidos contra clubes venezolanos. Total, 24 partidos jugó Nacional en total contra clubes venezolanos desde 1899 hasta 2025. Historial en amistosos. Nacional no ha tenido enfrentamientos contra clubes venezolanos en amistosos. Historial en partidos por torneos internacionales. Nacional ha jugado exclusivamente contra clubes venezolanos en campeonatos internacionales. Las cifras de victorias, empates y derrotas de este apartado son las mismas a las que expuse en el resumen estadístico. Nacional como local. Total de victorias de Nacional en condición de local. Nacional desde 1899 hasta 2025 ha ganado 9 partidos contra clubes venezolanos jugando en condición de local. Total de empates de Nacional en condición de local. Nacional desde 1899 hasta 2025 ha empatado 2 partidos contra clubes venezolanos jugando en condición de local. Total de derrotas de Nacional en condición de local. Nacional desde 1899 hasta 2025 ha sido derrotado en un partido contra clubes venezolanos jugando en condición de local. Total. Un total de 12 partidos jugó Nacional en condición de local contra clubes venezolanos desde 1899 hasta 2025. Nacional como visitante. Total de victorias de Nacional en condición de visitante. Nacional desde 1899 hasta 2025 ha ganado 9 partidos contra clubes venezolanos jugando en condición de local. Total de empates de Nacional en condición de visitante. Nacional desde 1899 hasta 2025 ha empatado un partido contra clubes venezolanos jugando en condición de visitante. Total de derrotas de Nacional en condición de visitante. Nacional desde 1899 hasta 2025 ha sido derrotado en 2 partidos contra clubes venezolanos jugando en condición de visitante. Total,
Un total de 12 partidos jugó Nacional en condición de visitante contra clubes venezolanos desde 1899 hasta 2025. El ranking 3 del mayor número de victorias frente a clubes venezolanos por parte de Nacional se ordena de la siguiente manera. En primer lugar está Estudiantes de Mérida con 3 victorias, le siguen Academia Puerto Cabello, Deportivo Galicia, Deportivo Táchira, Deportivo Valencia, Metropolitanos Fútbol Club, San Cristóbal y Zamora con 2 victorias y en tercer lugar está Unión Maracaibo con una victoria a favor del Nacional de Uruguay. El ranking del mayor número de derrotas de Nacional frente a los clubes venezolanos se ordena de la siguiente manera. El primer lugar lo comparten Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida y Zulia con una sola derrota, el segundo lugar lo ocupan todos los demás clubes venezolanos que enfrentó Nacional con 0 derrotas. El ranking de los clubes venezolanos que más veces empataron con Nacional se ordena de la siguiente manera. En primer lugar están Deportivo Táchira, Unión Maracaibo y Zulia con solo un empate. El segundo lugar lo ocupan todos los demás clubes venezolanos que Nacional enfrentó con 0 empates. En el historial, Nacional permanece hasta el día de hoy invicto frente a los siguientes clubes venezolanos. El Bolso mantiene el invicto contra Academia Puerto Cabello, Deportivo Galicia, Deportivo Valencia, Metropolitanos Fútbol Club, San Cristóbal, Unión Maracaibo y Zamora. Al día de hoy, en total Nacional mantiene el invicto contra 7 clubes del total de 10 clubes venezolanos que el conjunto tricolor enfrentó a lo largo de su historia. Estos son los 9 del total de 10 clubes venezolanos que Nacional supera en el número de victorias sobre el de derrotas en el historial: Academia Puerto Cabello, Deportivo Galicia, Deportivo Táchira, Deportivo Valencia, Estudiantes de Mérida, Metropolitanos Fútbol Club, San Cristóbal, Unión Maracaibo y Zamora. En otras palabras, el único club venezolano al que Nacional no supera en el número de victorias es Zulia. Conclusiones. De forma contundente, Nacional supera en números todos los apartados del historial contra clubes venezolanos, desde el número de victorias contra cada club, pasando por la cantidad de invictos y las cifras totales de cantidad de victorias frente al de derrotas en todos los demás apartados, lo que también lo distingue del historial frente a clubes de otros países donde también la mayoría de los apartados eran favorables para el conjunto tricolor, pero donde las ventajas no tenían este grado de diferencia. Un hecho muy llamativo es que Nacional ha jugado todos sus partidos contra clubes venezolanos por Copa Libertadores, no teniendo ningún partido jugado en amistosos, algo que no había pasado hasta ahora en mis análisis del historial frente a clubes de otros países de Sudamérica. La mayoría de los enfrentamientos contra estos clubes fueron de pocos partidos, en su mayoría entre 2 y 4, lo que también fue otra característica del historial que analice en este video. En conclusión, la tendencia general es que Nacional ha mostrado ser superior contra clubes venezolanos, aunque no haya jugado tantos partidos contra cada uno de estos clubes. Con esto doy por terminado el video. Nos vemos, hasta la próxima.